En 1980, Robert Shafran llegó a su primer día de clases, sin saber que su vida y la de otros dos desconocidos cambiaría para siempre. Robert pasaría de ser un joven común a convertirse en una figura pública, experimentando la vida de un rockstar. Pero detrás de su nueva vida se escondía un oscuro secreto. Su vida entera había sido parte de un retorcido experimento. Esta es la historia de Robert Shafran, Eddie Gallard y David Kellman, los tres desconocidos idénticos. Robert Shafran llegó por primera vez a Sullivan County Community College, una pequeña universidad en el estado de Nueva York. Robert había sido aceptado como estudiante de primer año y esperaba una experiencia universitaria común. Sin embargo, desde el primer día notó que algo raro estaba ocurriendo. Cuando Robert llegó al campus, los estudiantes lo saludaban de manera amistosa, lo abrazaban y lo llamaban Eddie. Al principio estaba completamente desconcertado, ya que no conocía a nadie en ese lugar. Incluso varias chicas lo saludaban con familiaridad, lo cual lo dejó aún más confundido. La situación se volvió más extraña cuando un compañero de habitación, Michael Domitz, le preguntó si había sido adoptado. Robert respondió que sí, y Domitz rápidamente hizo una conexión asombrosa. Otro estudiante, Eddie Gallard, que había asistido a la universidad el año anterior, se veía exactamente como Robert. Michael Domitz, al ver la increíble coincidencia, decidió investigar más a fondo. Sabía que algo extraordinario estaba sucediendo, así que buscó el número de teléfono de Eddie Gallard, quien había dejado la universidad, y lo compartió con Robert. Entonces Robert y Michael decidieron hacer una llamada telefónica a Eddie. Cuando Eddie contestó, tanto él como Robert quedaron atónitos por la voz que escuchaban al otro lado de la línea. La conversación fue breve pero decisiva, y ambos sabían que tenían que reunirse lo antes posible para confirmar lo que intuían. No eran simples desconocidos, sino hermanos gemelos. Al día siguiente, Robert y Eddie se encontraron por primera vez en persona. Lo que sucedió fue asombroso. Era como mirarse en un espejo. Ambos compartían los mismos rasgos físicos, las mismas expresiones y comportamientos. La similitud era tan extraordinaria que quedó claro que no solo eran hermanos gemelos, sino que habían sido separados al nacer sin saberlo. Después de que Robert y Eddie se conocieran en Sullivan County Community College, su historia se convirtió rápidamente en noticia. La prensa local y nacional comenzó a cubrir el increíble reencuentro de los gemelos separados al nacer. Fotografías de los dos aparecieron en periódicos, y sus apariciones en programas de televisión empezaron a captar la atención del público. El impacto de su reencuentro era enorme, ya que no solo se veían idénticos, sino que también compartían muchos gustos, gestos y comportamientos. Los medios los presentaron como un fenómeno único y su historia se difundió ampliamente. Fue en medio de esa ola de atención mediática que David Kellman, un joven que vivía en Nueva York, vio la cobertura del New York Post. Al mirar la foto de Robert y Eddie, David se quedó perplejo. Ellos no solo se veían idénticos, sino que se parecía a ellos, tanto como un reflejo en el espejo. Inmediatamente sintió que había algo más grande detrás de esto. David también había sido adoptado a través de la misma agencia, Louis Wise Services. Y al ver las fotos de los que parecían ser sus hermanos gemelos, supo que no estaba solo. Se dio cuenta de que lo que estaba viendo no era un simple par de gemelos, sino una conexión familiar que iba mucho más allá. David, sin perder el tiempo, buscó la forma de contactar a Robert y Eddie. Encontró el número de la familia de Gallard, la familia adoptiva de Eddie, y los llamó. Cuando la madre adoptiva de Eddie atendió el teléfono, David se presentó y dijo algo inolvidable. «Creo que yo soy el tercero». Ella quedó impactada. Pero David rápidamente explicó que había visto la cobertura mediática y que creía que era parte de esa familia también. Poco después de esa llamada, los tres hermanos se reunieron por primera vez. Al verse en persona fue un momento increíblemente emocional. Las semejanzas físicas eran asombrosas y compartían comportamientos, gestos y expresiones que sorprendían a todos. No solo se parecían, sino que también descubrían pequeñas coincidencias en sus vidas. Los tres habían sido adoptados de diferentes familias, todos vivían en la ciudad de Nueva York y sus hogares estaban separados apenas por unos kilómetros. La historia de los tres hermanos que durante 19 años no habían sabido de la existencia de los otros cautivó la imaginación del público.
Su reencuentro fue cubierto ampliamente por los medios y se convirtió en una sensación mediática, casi de la noche a la mañana. Eran invitados constantemente a programas de televisión y se hicieron famosos por su historia increíble. Lo que fascinó aún más a la audiencia fue que, a pesar de haber crecido en lugares diferentes y con contextos socioeconómicos distintos, los trillizos compartían rasgos de personalidad, hábitos y preferencias sorprendentes. Todos tenían el mismo tipo de personalidad extrovertida y enérgica. Se reían de manera similar, les gustaban las mismas marcas de cigarrillos y hasta sus novias comentaban que compartían actitudes románticas similares. La historia de los trillizos no solo se limitó a la televisión. Aparecieron en la portada de revistas importantes incluyendo People y The New York Times Magazine. Estas publicaciones retrataban su historia como un cuento de hadas moderno. Trillizos separados al nacer que se reencontraban casi por accidente y descubrían que a pesar de las diferencias en sus entornos, eran esencialmente iguales. Además de las entrevistas, llegaron a hacer cameos en películas. Uno de los ejemplos más notables fue la película Desperately Seeking Susan, de 1985, protagonizada por la mismísima Madonna. En esa comedia los trillizos hacen una breve aparición juntos, lo que demostró aún más su popularidad en la cultura pop de la época. Convertidos en celebridades, los tres hermanos comenzaron a ser invitados a eventos de alto perfil y se convirtieron en una atracción en sí mismos. Eran conocidos por su carisma y sentido del humor, y a menudo bromeaban sobre cómo los tres eran casi una unidad inseparables desde el día que se reencontraron. Su historia de reencuentro seguía resonando en todo el país y más allá. La gente estaba fascinada con ellos. Con la fama vino la oportunidad de emprender negocios juntos. En 1988, los hermanos decidieron aprovechar su popularidad y abrieron un restaurante en Nueva York llamado Triplin's Romanian Steakhouse. Este restaurante, ubicado en Lower East Side de Manhattan, no solo se especializaba en carnes, sino que también se convirtió en una atracción gracias a la presencia de los hermanos. A menudo atendían a los clientes personalmente, interactuando con ellos y compartiendo su historia. El restaurante fue un éxito inicialmente, en parte debido a la atracción mediática que generaba el hecho de que los tres hermanos fueran los dueños. Los clientes acudían para ver a los famosos trillizos en persona, lo que añadía un toque especial a la experiencia gastronómica. Sin embargo, a pesar del éxito inicial y la popularidad, la presión de ser figuras públicas comenzó a afectar la relación entre los hermanos. A medida que los medios seguían obsesionados con ellos, surgieron tensiones en sus vidas personales y profesionales. La tensión constante empezó a pasar factura emocionalmente. Aunque disfrutaban de la fama, la carga emocional de ser vistos como un fenómeno también se hacía cada vez más pesada. Mientras seguían disfrutando de la fama, la verdad detrás de su separación al nacer comenzó a emerger. Los trillizos fueron parte de un estudio psicológico secreto que los separó deliberadamente para investigar el viejo debate de la naturaleza versus crianza, genética frente al entorno. El estudio fue parte de una investigación más amplia sobre el desarrollo de la personalidad y la influencia del entorno en el comportamiento humano. Peter Neubauer, un psiquiatra y director del Jewish Board of Family and Children's Services en Nueva York, diseñó el estudio con la intención de explorar el debate sobre la naturaleza versus crianza. Neubauer y su equipo ubicaron a varios grupos de gemelos y trillizos en diferentes hogares, separándolos deliberadamente para observar cómo se desarrollaban en diferentes entornos. Los trillizos, Shafram, Gallard y Kellman, fueron adoptados a través de la misma agencia y se les separó sin el consentimiento de sus familias adoptivas. La idea era seguir sus vidas de manera independiente y ver cómo se desarrollaban sus personalidades y comportamientos en diferentes contextos familiares. El experimento incluyó entrevistas regulares, observaciones y pruebas psicológicas de los niños adoptados a lo largo de su crecimiento. Neubauer y su equipo documentaron meticulosamente sus vidas, comparando las similitudes y diferencias en su desarrollo. Sin embargo, las familias adoptivas no estaban al tanto del experimento y no fueron informadas de la existencia de otros hermanos. Este ocultamiento planteó graves cuestiones éticas sobre la manipulación de los sujetos de estudio y la falta de consentimiento informado. El experimento nunca fue publicado de manera formal, y la investigación quedó sin el escrutinio público. Fue solo años después del reencuentro de los trillizos que la verdad comenzó a salir a la luz. En el documental Three Identical Strangers se revela cómo los hermanos se enteraron de su conexión y del experimento que había estado detrás de su separación. Las revelaciones sobre el experimento generaron una gran indignación, ya que muchos consideraron que había sido una violación grave de la ética en la investigación.
La idea de que los trillizos fueron separados y utilizados como sujetos de experimento sin su consentimiento fue devastadora para ellos. Se sintieron manipulados y traicionados, ya que su historia personal se convirtió en un objeto de estudio para la ciencia, en lugar de ser una narrativa de conexión familiar. Todo esto afectó a los trillizos, especialmente a Eddie Gallant, quien tras la presión de la fama y el trauma emocional que había acumulado a lo largo de su vida, especialmente después de descubrir que había sido parte de un experimento psicológico que lo separó de sus hermanos, comenzó a afectar su salud mental. A lo largo de los años, Eddie luchó con problemas de salud mental y depresión. La revelación de que su separación había sido parte de un estudio en el que se les manipuló sin su consentimiento contribuyó a su angustia emocional. Se sentía atrapado entre la felicidad de haber encontrado a sus hermanos y el dolor de haber sido utilizado como objeto de estudio, hasta que el 7 de julio de 1995, a la edad de 33 años, Eddie Gallant fue encontrado muerto en su departamento en la ciudad de Nueva York. La pérdida de Eddie dejó a Robert y David devastados. La relación entre los dos hermanos supervivientes se volvió más compleja y difícil tras la muerte de Eddie. Ambos estaban profundamente dolidos y sintieron que no solo habían perdido a un hermano, sino también parte de ellos mismos que había estado unida a Eddie. Este trágico evento exacerbó sus luchas emocionales y les hizo reflexionar sobre su historia como trillizos. Con el tiempo, Robert y David han hablado abiertamente sobre la influencia que tuvo la muerte de Eddie en sus vidas. Han enfatizado la importancia de la salud mental y la necesidad de hablar sobre la depresión y el suicidio. También han abogado por una mayor conciencia sobre los efectos de la separación y el trauma en las familias adoptivas, así como en la vida de los niños adoptados. La historia de los trillizos, incluida la trágica muerte de Eddie, sigue siendo un recordatorio poderoso de cómo las experiencias de vida, la manipulación y el trauma puede afectar a las personas de maneras profundas e inesperadas. Su historia resuena no solo como una curiosidad entre la naturaleza humana, sino también como una lección sobre la importancia de la salud mental y el apoyo emocional.